Hola amigos de YouTube. Bueno, les hago este video porque me escribieron Javier, quiero que nos explique así de una forma rápida qué pasa si no hago el pago de la ARL a mis trabajadores. Y claro que también fue más que todo fue por parte de los trabajadores también que estaban preguntando, venga, donde yo trabajo no me pagan ARL, ¿qué pasa? ¿Listo? Entonces en este video les quiero mencionar qué pasa cuando una empresa o un empleador no paga la ARL a sus trabajadores. De hecho, también les voy a explicar qué pasa si no pagan la seguridad social. Bueno, entonces vamos a comenzar de la siguiente forma. Realmente en nuestro país, cuando una empresa o un empleador no paga la ARL a sus trabajadores, está violando la ley. No me voy a poner a embolatarlos con los nombres de las leyes ni nada, sino les voy a explicar lo siguiente. Básicamente lo más común es que usted como empleador que no haga el pago a la ARL, lo que está haciendo es evadir el no pago de la seguridad social. O también se puede tipificar esa violación a la ley con una elusión, con eludir. Ya les explico qué pasa con cada término. Bueno, evadir quiere decir que no paga. Ahí está violando la ley. ¿Listo? No pagar la seguridad social. Aquí les quiero recordar, para los que no saben seguridad social, que a veces escucha ese término, cuando un empleador paga la seguridad social, está pagando la EPS, que es la entidad prestadora de salud, que es la que cubre todos los gastos médicos, radiografías por enfermedad común. Es decir, si usted en su casa tuvo una caída, una cortada, o tuvo una lesión, o sufre una enfermedad, lo atiende su EPS. Ahora, si paga la seguridad social, lo afiliaría a la EPS. Ahora, la ARL lo que le cubre son los accidentes derivados del trabajo y las enfermedades derivadas del trabajo. Si usted de pronto comenzó a tener una sintomatología y presume que es originada por el trabajo que usted hace, eso se lo va a cubrir su ARL. Tienen que pagarle la pensión y caja de compensación familiar. De esto se compone la seguridad social. Entonces, por ejemplo, venga, ¿de qué es la seguridad social? Pues EPS, ARL, pensión y caja de compensación familiar. Para algunos empleadores que de pronto estén viendo este video, yo hice un video donde pueden hacer un cálculo muy fácil, en donde ustedes simplemente digitan el salario que les va a pagar y ahí automáticamente les da un ponderado de cuánto tienen que pagar por seguridad social de sus trabajadores. ¿Listo? Se los dejo aquí en la esquinita para que lo consulten y ahí pueden saber cuánto, si están dispuestos a pagar la seguridad social. Bueno, ¿qué pasa también eludir? Eludir quiere decir que pagan la seguridad social, pero por debajo del salario que realmente está devengando el trabajador. Es decir, si usted recibe un salario de 2 millones, pero están cotizándole por el salario mínimo. Eso lo vamos a ver en este video. Entonces, ahora sí, yo les quise traer esto, porque muchas veces ni el empleador sabe cuánto es que tiene que pagar, ni tampoco el trabajador sabe cuánto es que le tienen que descontar por su seguridad social. Entonces, primero miremos el ingreso base de cotización, que básicamente, para hablar en términos más comunes, pues es el dinero que recibe la persona por realizar el trabajo, que comúnmente llamamos el salario o el sueldo. Por ejemplo, yo me comprometo a hacerle un trabajo a usted donde hay una vinculación laboral frecuente, no es un servicio que usted le prestó a esa persona, sino que hay una frecuencia mensual que usted cumple un horario y recibe unas órdenes de ese empleador y le pagan. A eso se le llama ingreso base de cotización y ya hay una vinculación laboral. Cuando existe esa figura de vinculación laboral, el empleador debe pagarle la seguridad social. ¿Qué tiene que pagarle? A EPS, entonces ustedes buscan las EPS de su preferencia, se le debe pagar 12.5% sobre el salario sobre el ingreso base de cotización. Es decir, ustedes escogen la EPS y le deben pagar el 12.5%. ¿Cómo lo pagan? El 4% lo asume el trabajador y el 8.5% el empleador. Así pagan el 12.5% que le corresponde a EPS.
¿Cómo pagan a pensión? Es decir, a los fondos de pensión, a Colpensiones y a los fondos privados. Se le debe pagar el 16% sobre el ingreso base de cotización. El 4% lo asume el trabajador y el 12% lo asume el empleador. Ahora la ARL. La ARL la escoge la empresa, esa no la escoge el empleador, la escoge la empresa y la ARL la paga el 100%, lo asume el empleador de acuerdo con su nivel de riesgo, de su actividad económica, ¿sí? Así lo dice la ley. Entonces ya para las personas que de pronto desconocían cuánto eran los porcentajes, cómo era que se hacía lo del ingreso base de cotización, este es un resumen muy práctico para que ustedes puedan saber cuántos son los descuentos que deben hacerse por seguridad social. Ahora sí pasemos a qué pasa si no paga la ARL, ¿sí? Realmente el empleador asume muchas consecuencias, ya los vamos a ver, pero no solamente el empleador, también el trabajador se ve muy desprotegido. Entonces, quiero mencionarles algo muy importante y es que la seguridad social es irrenunciable. ¿Qué quiere decir? Que así una persona se le acerque a su negocio y le diga, mire, no me pague seguridad social porque yo tengo unos subsidios del gobierno, porque yo tengo esta figura y recibo unos subsidios del gobierno, y le firmo un papel con huella digital y foto de que renuncio a ese pago de seguridad social, no va a servir de nada. Ese papel no le va a servir absolutamente de nada a un empleador para defenderse en decir que la persona asumió la responsabilidad. No le va a servir porque la Constitución política de nuestro país menciona que la seguridad social es irrenunciable. Entonces eso desfigura cualquier tipo de renuncia al pago de la seguridad social. Bueno, entonces vamos a mirar, recuerden que les dije yo evadir o eludir, aquí evadir o eludir. Entonces vamos a mirar las consecuencias de evadir, es decir, no pagar la ARL. Recuerden que pues aquí también menciona seguridad social, pero me voy a centrar más a la ARL. ¿Por qué me centro más en ARL? Porque cuando se tipifica un accidente de trabajo, un hospital o es más fácil que detecten que una empresa no está pagando la seguridad social. Vamos por qué. Entonces vamos a poner un ejemplo. Resulta que un empleador, una persona que tenga un negocio pequeño, mediano, grande, decide recibir a una persona para que le cumpla unas labores en un horario determinado y con cierta frecuencia, por 6 meses, por un año o por tiempo indefinido. Ahí hay una vinculación laboral, así sea de forma verbal, es decir, así usted no haya firmado como tal un contrato, ya hay una vinculación laboral desde que sea algo repetitivo y que se pueda comprobar que usted realmente trabaja en esos periodos de tiempo y es subordinado de esa persona. Entonces, resulta que usted no le paga la seguridad social. Esa persona que usted contrató sufrió un accidente. Cuando la llevan, eso es normal, yo les estoy contando las cosas normal, como suceden en la vida real. Usted recibe a una persona a trabajar en su empresa, en su fábrica, lo pone a soldar, lo pone a hacer trabajos en altura, lo pone a hacer trabajos eléctricos, usted es todero de pronto de un conjunto residencial, en donde tiene que asumir varios riesgos. Esa persona en algún momento llega a sufrir un accidente de trabajo, así como está escrito aquí en el título. ¿Qué quiere decir? Se cayó de altura, o se quemó con la soldadura, o tuvo una amputación de un dedo. Lo van a trasladar a un hospital, ¿sí? Cuando el hospital lo recibe para hacer la prestación de sus servicios, su asistencia médica, el hospital lo recibe, pero también va a preguntar qué fue lo que le pasó, ¿para qué? Para saber hacia dónde direcciona el cobro de esa atención que le está haciendo a esa persona. Entonces le dicen, ¿a usted qué le pasó? Entonces de ahí determinan si es enfermedad común, a EPS, si es enfermedad común. Pero si es por accidente de trabajo, le van a cobrar esas facturas a la ARL. Pero si la persona que llega ya dice, no, yo me caí de altura o yo me quemé siendo soldador, me quemé la piel, me quemé, o me corté, me amputé un dedo, pero yo trabajo, eso fue en el trabajo, yo trabajo en un taller de carpintería y me corté con la sierra eléctrica, o yo trabajo de mensajero en moto y tuve un accidente. Entonces la empresa, el hospital se encarga de direccionar a dónde él va a cobrar esos servicios médicos, ¿sí? Por eso es que detectan fácilmente
si la persona está afiliada a Seguridad Social o no. Si el trabajador llega ya al hospital y dice, o los familiares llegan allá, porque eso sucede en la vida real, y dicen, no, él trabaja para tal empresa o él trabaja para tal empleado en este taller, pero allá no lo tienen afiliado a Seguridad Social. Ojo, el hospital, y es común porque eso es un negocio, van a decir, entonces, ¿quién me va a pagar los servicios que le estamos prestando a esta persona que llegó herida acá? ¿Quién me va a pagar? Entonces aquí es donde el empleador empieza a asumir esos gastos médicos. En caso de que la persona, el empleador no pague la ARL, el empleador debe asumir todos esos gastos por asistencias médicas, es decir, gastos médicos, radiografías, cirugías, si la persona necesita un psicólogo, un psiquiatra. Uno a veces no se imagina eso, pero puede, derivado de un accidente de trabajo, requerir estos servicios de psicología, no solamente para él, sino para la familia, ¿sí? Es decir, que aquí está perdiendo plata el empleador, ¿sí? Pero lo más importante es que vea, estando desprotegido, porque el hospital va a decir, no, este señor me lo tiene que, o sea, va a entrar como particular a los servicios, y los servicios particulares son muy costosos. Eso depende del músculo financiero que tenga ese empleador. Bueno, la incapacidad médica. Listo, lo atendieron, le dieron una incapacidad a ese trabajador por 30 días, por 15 días, por 10 días. Comúnmente el empleador que no tiene afiliado a la persona dice, usted no me está trabajando, ¿yo por qué tengo que pagarle los días? Si usted estuviera afiliado a la ARL, usted recibe el 100% de sus días de incapacidad. Es decir, si usted salió de su atención médica y le dieron 30 días de incapacidad, la ARL le paga los 30 días de su salario completo, ¿sí? Como en este caso el empleador no está pagando su ARL, entonces el empleador debe pagarle el 100% de los días porque fue un accidente de trabajo. Por eso es que es tan importante que las personas, tanto el empleador como el trabajador, conozcan sus derechos y pues puedan recibir como tal ese salario derivado del accidente que tuvo en la empresa donde ocurrió. Bueno, ahora la pensión. Si esa persona, derivado del accidente de trabajo, queda inválido, es decir, tuvo una incapacidad permanente parcial, también tengo un video donde explico lo que es incapacidad permanente parcial, se los dejo aquí arriba también para que lo vean. Entonces, si está afiliado a la ARL lo indemniza o le cubre esa incapacidad permanente parcial o esa invalidez o esa pensión por muerte, o le cubre la pensión. Pero en este caso, como no estaba cubierto, no había pagado la ARL, entonces la pensión la debe asumir el empleador. Por eso es que fíjese que aquí ya se tiene que materializar una demanda ante el empleador. Si una persona se ve inválida, que no va a poder volver a trabajar, que fue derivado a un riesgo adquirido en la empresa que usted estaba trabajando, lo más obvio es que busque cómo cubrir esa necesidad que tiene en este momento. ¿Cómo lo hace? Mediante una demanda ante esa empresa, ante ese empleador. ¿Listo? Esta partecita que les acabo de mencionar son como los gastos que asumiría el empleador frente al trabajador. Ahora, la otra parte son las sanciones administrativas. Son unas multas y sanciones que va a tener que pagar esa empresa por no pagar la seguridad social. Entonces la unidad de gestión de parafiscales, la UGPP, dice usted no está pagando, entonces por no pagar tiene estas multas. Los intereses por no haber pagado durante el tiempo que esa persona trabajó, más las multas, son muy costosas, es demasiado dinero. Y aparte el Ministerio de Trabajo también lo puede sancionar o también lo puede generar multa por no haber pagado seguridad social. En resumen, si ustedes se ponen a mirar desde el punto de vista de trabajador, un trabajador se puede quedar con el patrimonio del empleador por haber sufrido un accidente de trabajo dentro de la empresa. Pero el empleador está asumiendo ese riesgo por no asumir un costo, que mire lo que vimos ayer,
en la primera slide que lo debe asumir el 100%, pero fíjese todo lo que está poniendo en riesgo, que es su propio patrimonio. Vamos a mirar ahora el de eludir. Ojo, porque es que también esto es una costumbre que muchas veces por economizarse, realmente eso no es economizarse, a veces con ese pensamiento de querer ser, de llevar la ventaja, lo único que hacen es generarse más problemas. Entonces, eludir. ¿Qué quiere decir eludir? Cuando le pagan menos a la ARL de lo que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si usted gana 4 millones de pesos o 3 millones de pesos y lo recibe dentro de su quincena, le están pagando, pero realmente están cotizando, el ingreso base de cotización ante la ARL es por un mínimo, voy a poner un ejemplo, 1 millón, a usted le van a responder es por ese millón. Vamos a explicar. Entonces, prestaciones asistenciales. Entonces, volvamos al ejemplo. Se presentó el accidente dentro del taller. ¡Pum! Se cayó de altura o se quemó, lo que sea, lo que acabamos de hablar. Lo trasladaron al hospital. Ya cambia la figura, porque van a verificar su número de cédula. Ah, sí, tiene ARL, o ya reportaron el accidente de trabajo. Hay un video donde yo explico cómo se reporta un accidente de trabajo también, para que lo miren. Entonces la ARL en este caso va a cubrir todas las prestaciones asistenciales médicas, es decir, el empleador aquí queda tranquilo. Ya no importa si tienen que sacarle radiografía, si tienen que hacerle cirugía, si tienen que hacerle todas las prestaciones médicas, las va a asumir la ARL en la cual estén afiliados, ¿sí? Bueno, pasemos a la incapacidad médica. ¿Qué pasa con la incapacidad médica? Ojo, recuerden que la ARL paga el 100% de la incapacidad, de los días de incapacidad. Pero la ARL en este caso les va a responder por el ingreso base de cotización del millón de pesos que están cotizando. Así usted gane 3 millones o gane 7 millones. Solamente usted va a recibir son los días por los cuales está cotizando. ¿Qué pasa? Si una persona está recibiendo un sueldo, digamos de 4 millones, sus compromisos económicos están muy ajustados a ese monto. Y si su incapacidad es de 30 días o de 60 días, digamos 2 meses, pues son 2 meses que usted no va a recibir esos 4 millones, sino va a recibir es 1 millón. Estoy poniendo un ejemplo sin mencionar acá salarios mínimos ni nada de eso. Es para que entendamos más fácil. Entonces usted se va a ver afectado. Esa plata que va a recibir por esa incapacidad, a pesar de que es de la ARL, que paga el 100%, no le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque su empleador está pagando menos de lo que debe pagar ante su ARL. Ahí usted como afectado puede entrar a materializar una demanda exigiendo o diciendo por qué razón no están cotizando ante la ARL por el verdadero sueldo que yo estoy recibiendo, ¿sí? Hay muchas personas que se han enterado que su empleador está cotizando por un valor, por un ingreso base de cotización menor cuando ya se ven vistos en una incapacidad de más de 30 días. No importa que la incapacidad sea 15, ya le toca es que usted llegue y haga el cálculo real cuánto es que usted gana a diario y se va a ver afectado en el salario. Bueno, la pensión, en este caso la ARL cubre, o sea, si usted quedó inválido pues le va a cubrir, pero también esa pensión va a ser por el monto en el que están cotizando. Vuelve al ejemplo de la incapacidad médica. Así usted esté ganando 10 millones de pesos, quedó pensionado por la ARL, pues la ARL lo va a pensionar por el ingreso base de cotización que su empleador está pagando. Si usted gana 10, pero si están cotizando con 1 millón, pues así va a ser el tema pensional, el cálculo pensional por accidente de trabajo. Vuelvo y le repito, pues acá es el tema del trabajador, o sea, hacia el trabajador, las multas y sanciones. Entonces se materializa como tal una demanda, ya entra la UGPP a averiguar, la unidad de gestión de parafiscales, a verificar, usted está eludiendo, usted está pagando menos de lo que le corresponde ante la administradora de riesgos laborales y se puede ver visto en multas y sanciones. Entonces esa plata que se está ahorrando la va a tener que pagar en una multa o una sanción. Todo esto, yo lo digo, es cuando se materialice una demanda. Si nadie demanda, si nadie se accidenta y no se ve afectado, pues muy seguramente la empresa va a seguir eludiendo el pago de su seguridad social. En resumen, vuelvo y repito, el no pago o eludir el pago, realmente lo que está haciendo el empleador es jugando
con su patrimonio, está jugando con el patrimonio. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y escriba en la caja de comentarios si requieren de otro tipo de video donde puedan aclarar alguna duda. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.